un poquito con el mismo título, Amar a Dios y a todo lo que Él ama. Llevamos el domingo anterior dando testimonios de cómo varios llegaron al Señor. Y todos ustedes me fueron enviando el testimonio de prácticamente todos los que estamos aquí, algunos más. Y la verdad que es emocionante leerlos, porque uno ve que Dios obra de múltiples maneras. A unos les habló un amigo, a otros un vecino, a otros los padres los llevaron al Señor, otros fueron los hijos los que llevaron a los padres al Señor, otros pasaron por una iglesia y ahí tuvieron deseos de entrar, otros fueron abordados, por así decir, en público, en la calle. Pero de una u otra manera, el Señor pudo entrar en la vida de todos. Y esto me dice que Dios no se atiene a una forma, sino que evidentemente es múltiple para hacer que las vidas conozcan al Señor. También algunos señalan una experiencia puntual, como que hubo un antes y un después de aceptar a Jesús. Otros indican que fue algo gradual, como que arrancó en un momento muchos de niños y simplemente se fueron afirmando en la fe. Así que es interesante que todas esas diferentes experiencias marcan la multiforme gracia y sabiduría de Dios. En Romanos 10, 13 al 14, Pablo expresa que el Señor quiere que todos colaboremos en anunciar las buenas nuevas. Y lo dice así: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a incorporarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Pablo está haciendo una serie de preguntas progresivas, dando a entender que se necesita que comuniquemos el Evangelio a otros para que esos otros oigan y al oír con fe puedan recibir a Cristo Jesús en su corazón. Creo que como colaboradores del Señor debemos ser conscientes que debemos testificar de Él y ocuparnos en llevar a cuantos nos sea posible al conocimiento de Dios. No como una exigencia legal, no como algo que la ley nos exige, sino por amor a aquellos que verdaderamente no conocen al Señor. Y siempre digo esto, recordemos que al acercar a alguien a Jesús, estamos evitando que vaya al infierno eternamente. Esto debería ser siempre un incentivo. Aquellos que no conozcan al Señor, solo Dios sabe quién puede ir al cielo y quién no. Pero seamos colaboradores para evitar que muchos tengan que ir al infierno por no conocer del Señor. También, creo que lo he resaltado ya, es notable cómo Dios va tejiendo una red con todos aquellos que se van acercando al Señor. Cómo empieza con alguien y eso se extiende de una manera que se conforma una red de amistad, una red de solidaridad, una red de amor que nunca imaginaríamos antes de que ocurra. Yo les comenté el domingo anterior cómo fue que nos conocimos con Raquel y todas esas cosas, pero a la iglesia que ella iba, una iglesia eslava, oh casualidad, uno de los líderes que después fue pastor, ¿saben con quién se casó? Con mi hermana. Parte de la red que teje el Señor. Y todos sus hijos, los que tuvo con mi hermana y después que ella falleció con su segunda esposa, todos están hoy en el Señor sirviendo al Señor. Es maravilla de Dios, que nadie puede imaginar antes de que ocurra. Y justamente, digamos que veo que hay líneas que Dios usa. Por allí inicia algo en la calle, parando a la gente. Por allí alguien individual que le habló a otro. Por allí un traslado a otro lugar que crea un nuevo grupo de gente con la cual relacionarse. Y quiero, entre este domingo y los siguientes, y van a ser ustedes parte también de los que testifiquen,
mencionar algunas de estas líneas que el Señor ha usado. Por supuesto, arranco con mi experiencia, pero quiero involucrar a otros que cuenten la suya. En un determinado momento decidimos ir a lo que llamamos una plaza pública, no sé cómo se llamaría, como si fuera un parque público, no grande como este, más pequeño, pero un parque en medio de la ciudad, ya en San Martín. Así que fuimos un grupo de jóvenes y Orville con su acordeón, me acuerdo que se sentaba en una palmera, había una palmera y Orville tocaba el acordeón. Y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Parábamos a la gente, decíamos, mira, tenemos algo que decirte. Dios te ama, y hablábamos. Y si alguno era medio remolón, le decía, Señor, que este le quiere hablar. Así que el otro se encontraba ahí que tenía que hablar. No digo que es un método para usar hoy. El pastor Braida el domingo nos dijo, tienen que pensar maneras nuevas de abordar a la gente. Yo cuento experiencia para decir, Dios obró y hoy seguramente seguirá obrando con otras maneras. Pero lo interesante, que ahí parábamos a la gente, en un tiempo vinieron unos jóvenes que eran de Jucum, no sé si te acordás, Selma y Lito, ahí vino Gerson incluso en aquel entonces, y con estos jóvenes también fuimos a predicar y un día se aparecen en mi casa todos los de Jucum con un grupo bastante grande de hippies en la puerta de casa. Así que los hicimos pasar y ahí comenzó una historia muy interesante. Porque empezaron a venir a casa, yo me acuerdo que llegaba del trabajo a eso de las 6 de la tarde y estaban en la esquina del barrio, claro, no podían entrar a casa, Raquel estaba sola y estos tenían toda esa pinta típica de hippie de los años 60, ¿no? Con sus vinchas, sus chaquetas, todo, y estaban todos desparramados en la esquina. Así que el espectáculo era bastante llamativo. Así que cuando llegaba, venían en tropel, por supuesto, quien después ahí tenía que hacer de, ¿cómo es? No sé, de bartender y de todo lo que había que hacer para darle de comer a esa multitud y tomar, mientras yo me cambiaba, y ahí teníamos una reunión, orábamos, enseñábamos y demás. La hago cortita, uno de esos jóvenes, porque la mayoría usaba drogas, también eran todos de familias con dramas, todos. Uno de ellos cae preso, precisamente por drogas. Y ahí, aparte de preso, le lavaron la cabeza con unos cuantos golpes y otras cosas más, que por gracia de Dios le ayudaron a reaccionar. Pero estando preso, le dice a la madre, la pudo hablar por teléfono, mamá, dice, andate a la calle tal, una casa bajita que es así, ahí hay gente que te va a hablar de Dios. Y una mañana, esta mujer se llamaba Rosa Nievas, muy conocida por ellos. Aparece, identifica la casa, la ve, y yo no estaba en el trabajo, la atiende Raquel, la hace pasar al living, y ella se entregó al Señor. Y ahí comienza otra historia. Porque esta mujer ganó a un montón de compañeras de trabajo de la fábrica donde ella trabajaba, Grafa se llamaba en aquel entonces. Varias mujeres. Tuvo una vida de servicio total. No había alguien que necesitara a alguien, algo que Rosa no la acompañara al médico, acá, allá. Su casa fue una casa que hospedó jóvenes todo el tiempo. Fue abuela de nuestros hijos en un sentido y fue abuela de varios otros chicos. Fue la cocinera oficial del campamento de Valle del Lago muchos años. En fin, alguien entregada al Señor con todo. Y realmente también con los jubilados de la congregación tuvo mucha tarea. Y fíjense, todo empezó parando gente en la calle. Pero Dios tenía otros planes. Ella trajo a sus compañeras de trabajo, una de ellas se llamaba Herminda, una soltera que decía, yo soy soltera, no solterona. Como diciendo, las solteronas siempre se quejan de su suerte. Ella era feliz. Una mujer que siendo jubilada y ganando poquito, jamás dejó de dar su diezmo todos los meses, y cuando hubo que aportar para unos
programas radiales que pedimos a los hermanos para financiarlos, todos los meses ella traía su sobrecito para financiar el programa radial. También tejió muchísimos pulóveres y cosas para los chicos del orfanato. Una mujer fiel, nunca faltaba a nuestro grupo. Teníamos todas las semanas grupo de hogar. Me acuerdo una vez, era muy graciosa, que tuvimos un locro. Comimos todos contentos, comiendo, ella estaba toda coloradita de comer. Y justo hablamos de lo lindo que era llegar a conocer al Señor y irse al cielo. Entonces le dijimos, Herminda, usted tiene suerte que se va a ir primero, ¿no? Dice, Eduardito, no tengo apuro, yo los espero. Este era su humor. Preciosa, preciosa mujer, realmente. ¿Qué quiero mencionar con esto? Dios tiene planes y múltiples formas de llegar a unos y a otros. Quiero incluso introducir un concepto en este momento, y es el de tener una casa abierta, disponible para el Señor. Ustedes saben que los primeros 300 años el Evangelio la gente se reunía en las casas. Y tenemos que tener el concepto que nuestra casa es para el reino. Así que siempre nuestra casa fue el lugar en el cual hacíamos la obra de Dios. Algunos siempre piensan en un templo para hacer la obra de Dios. Yo tenía las llaves, jamás abrí el salón de las reuniones de nuestra congregación, nunca, solo el domingo iba. Siempre la casa fue el lugar para extender el reino de Dios. Y ahí nos juntábamos en el living, en la cocina, en el patio, en las piezas y en la terraza. Claro, contaba con la enorme ayuda de mi esposa. Me acuerdo que una vez estábamos en la cocina enseñando la Biblia a uno de estos hippies, y uno se para y dice, momentito, y le dice a Raquel, ¿un té? Como si estuviéramos en un bar. También usábamos una pileta de lona. Gracias a Dios en Miami tenemos un montón de pileta en las casas, no la necesitamos, pero ahí teníamos una pileta de lona, y en la cocina poníamos en invierno una manguera al calefón para que el agua esté caliente, y ahí bautizábamos varias veces. Creo que Herminda incluso se bautizó ahí en la cocina. Otras veces lo hacíamos en el patio cuando era verano. O una vez que estos hippies invitaron a otros hippies y tuvimos como más de 50 jóvenes que trajeron batería, todo. Imagínense que el zafarrancho. Pero con un pequeño detalle. Cuando bajan la batería, todos me dicen, hay que ir a pagar el taxi. Siempre me acuerdo de eso. Pero con toda la libertad del mundo lo dijeron, ¿no? Como diciendo, es tu responsabilidad. Bueno. Dos de esos jóvenes, este que trajo a la mamá, se llamaba Juanín, y otro joven de los que vivía ahí en el barrio, que se llamaba Hugo, los traje a trabajar a la empresa donde yo estaba, como cadetes. Entre paréntesis, años antes habíamos trabajado juntos con Erma en la otra empresa. Con Erma Loeb. Trabajó ahí, era una de las mejores secretarias. Bueno, la mejor. Entonces estos dos jóvenes trabajaban en lo que era la parte de librería, fotocopias y demás, y se pasaban notitas uno a los otros. Ya venían al grupo de casa y eran parte de todos estos jóvenes. Y había un joven que en el medio interceptaba las notitas para llevárselas de una nota y las leía. Ese joven se llama Daniel Achur, hoy es uno de los diáconos en una congregación en el sur de Argentina, y entonces tomó interés. Y bueno, estos lo trajeron. Y creo que Rosa es la que me parece que le habló y se convirtió, creo que lo llevaron a su casa, pero él trajo a la mamá, Loris, que era, digamos, era nuestra guardaespaldas. Una mujer que había tenido muchos problemas, el marido le había pegado y los tiró a la calle con un hijito del año, con este que se convirtió, un drama, una mujer muy, muy sufrida, pero agarró el evangelio con todo. Y a nosotros nos quería mucho, entonces Analía, que era siempre rebelde en el culto, yo cada tanto me la llevaba afuera para darle algo que no se lo podía dar en la reunión.
Así que cuando yo pasaba, ella me decía, asesino. Porque no quería que le pegue a la niñita. Pero interesante, porque ella le habló a su hermana. Su hermana vino a casa, se convirtió y trajo a los hijos. Uno de ellos, ¿cómo es la chica? Gabriela. Y el otro fue César de Barbieri, que ustedes lo habrán visto muchas veces en el Zoom. Un muchacho que vino de chiquitito y fue viniendo hasta que se convirtió. Y hoy día también es alguien que es muy firme en el Señor. La casa siempre funcionó como el centro de operaciones, que eso implica mucho trabajo para la mujer. Me acuerdo que cuando se iban todos estos hippies, Raquel tenía que hacer una desinfección de la casa, especialmente del baño, que era pintado por varios lados por los que venían, ¿no? Así que tenía que desinfectar todo. Sí, teníamos un solo baño y en medio de la cocina. Pero en fin, cuando el corazón es grande, todo funciona. Así que, de alguna manera, la casa fue un centro de operaciones. Y cuando nosotros, me acuerdo que la empresa me mandó al sur del país, trajimos un hermano que quede a vivir en la casa con su esposa, Villodres, el hijo, y siguió funcionando el grupo casero en casa a pesar de no estar nosotros. Y nosotros trasladamos la actividad al sur del país, a Esquel. Y allí, como la empresa nos dio una casa muy linda con cancha de tenis y en un parque muy bonito, ese fue nuestro centro de operaciones para los jóvenes con los cuales hicimos una relación profunda. Muchos conocieron al Señor allí y es una relación que todavía hoy existe entre los jóvenes de Esquel y algunos de Buenos Aires, incluido por supuesto nosotros, ya que muchos de ellos, durante los 2 años que estuvimos, fueron parte de un grupo muy activo en el Señor. Al trabajar en una empresa que tenía muchos recursos, mandábamos ropa, botas y elementos a todas las tribus, a las reservas indígenas que había en la zona. Me acuerdo que en aquel entonces, ¿saben cómo era la comunicación? No era por WhatsApp. Había que llamar a la radio y mandar un mensaje al poblador. Entonces la radio decía, mensaje al poblador, se avisa a la gente de Cuyamen que va a ir una delegación desde Esquel llevando esto y esto, se espera que el domingo los esperen en tal lugar, que era el colegio. Y así íbamos en patota llevando todas esas cosas. En fin, Dios fue bueno y es interesante que no importa dónde uno esté, puede ser un transmisor del Evangelio. Ese es un poco el mensaje. Y Dios usa realmente todo tipo de recursos para poder alcanzar a los más. Menciono solamente que, fíjense, todo esto comenzó abordando gente en la calle, en una plaza. De ahí hubo gente que se agregó a un grupo de hogar, que era el nuestro. De ahí hubo familiares de esos y de esos familiares vinieron también sus hijos. O sea, toda una cadena que solamente Dios puede hacer y que ninguno puede imaginar anticipadamente. Con todo lo de Esquel y Futaleufú y demás, todavía seguimos relacionados. Una vez vino una chica a casa de allá del sur de Esquel, pariente de Teda Krieger, la que inició LAPE, la Liga Pro Evangelización del Niño. Y estando en casa, en la cocina, oramos y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y fue también una influencia otra vez allá en la zona de Esquel. Otra vez íbamos a un lugar que estaba a unos 100 kilómetros de Esquel, un lugar que se llama Teca, solo con 300 habitantes, 350 habitantes. Y el que iba ahí y los evangelizaba era el doctor Winter, un pionero hermoso.
Y él contó una historia bastante graciosa. Había uno en el pueblo que era el principal, vio estos que tienen el comercio y son medio los que dirigen el pueblo. Y él lo ayudó a sanarse, era médico este Winter, y este hombre feliz dijo, vamos a citar al pueblo y vamos a predicar el evangelio. Así que citó a la gente en su negocio, vinieron un montón, y cuando el doctor Winter invitó a que acepten al Señor, ¿qué es lo que hizo este? Levantó la mano y pasó. Él ya se había convertido, pero pasó. Muy bien. Hicieron otras reuniones y cuando el doctor Winter vuelve a hacer la invitación, ¿qué hace él? Levanta la mano y pasa. Y el doctor dice, no, pero vos ya te... No, dice, pero si yo no hago punta no vienen los demás. Ay, Dios es maravilloso en las cosas que suele hacer, que ni se nos ocurrirían realmente. Pero la verdad es que uno ve que cuando uno se abre a lo que Dios quiere, Dios hace maravillas y va transmitiendo de uno a otro, para que todos lo conozcan en profundidad. Por eso quiero animarles. Y ya que estamos en esto de dar testimonio, le pedí a mis consuegros, miren qué casualidad también, Dios los trajo acá y los hizo nuestros consuegros. Miren qué maravilla, es otro canal que Dios usó distinto. Doy fe que Orville tenía razón. Adelante, adelante, pasen por favor. Porque no hay otra. ¿Puedo empezar? Sí. Como soy la más larguera, no. Dar gracias por la oportunidad de dar el testimonio. Durante mucho tiempo nos sentimos como que alguien más tenía que conocerlo, ¿no? Y de hecho Esteban escribió un libro, pero es increíble las cosas que Dios hace. Estábamos en Argentina muy cómodos en un pueblito llamado General Las Heras, con buen salario, con buenas cosas, con buenas relaciones, creyendo que nuestra vida era bárbara y bueno, con 4 hijos, y de repente llega el traslado de Esteban aquí y él no quería, se resistía a venir a la ciudad de Plástico y le dije, vamos por 6 meses y casualmente y coincidentemente, gracias a Dios, él debería trabajar en Coral Gables y nosotros estábamos en Pinecrest, en The Falls. Y bueno, de esas cosas, en ese mismo lugar vivían Lito y Erma en ese entonces, con sus hijas, y también vivía Ana Snyder y su esposo Luis Manuquian, y sus hijos, y bueno, esas cosas que nos escucharon hablar, y a Ceci se le ocurrió decir que había argentinos en el condominio, y bueno, comenzamos con lo que ya conoce casi todos, en una cancha de tenis, nosotros jugando en aquella época con bastantes kilos menos y otras cosas. Pero bueno, empezamos ahí y ellos se acercaron y nos preguntaron. Pero tanto el viernes cuando estuvo el pastor Raida, como tantas veces me habrán escuchado, si es que me prestan un poquito de atención a veces, la verdad que Dios hace las cosas de una manera increíble y apela a la necesidad. Cuento esto de que estábamos muy bien en nuestro pueblo, económicamente, familiarmente, porque todos nos conocemos y todo esto, porque ellos apelaron a nuestra necesidad. Porque ellos no vinieron a decirnos, che, ¿qué hacen? No. ¿De dónde son? Son argentinos. O sea, apelaron a algo que ellos conocían por nuestro vocabulario. Pero también apelaron a la amistad. Y al decir General Las Heras y Lito decirme, estuvimos en la casa, en el campo de los Castellini, eso apeló a nuestra necesidad. Nosotros éramos una familia que veníamos de un pueblo donde todos nos conocían, donde todos en cierta manera nos respetaban y demás, teníamos cantidad de amigos y ellos apelaron a eso. Por eso digo, aparte es el Espíritu Santo el que convence, no es Lito y Erma, no es Patricia o no es ninguno de nosotros, es el Espíritu Santo. Y se ve que el Espíritu Santo estaba trabajando en nosotros, porque días antes de venirnos, meses antes de venirnos aquí a Estados Unidos, colocó una persona que planchaba en mi casa, que se ofreció a planchar en mi casa, que era evangélica y que oraba por nosotros. Amén de otro encuentro que tuvimos en México con un pastor protestante, ¿no? Y bueno, así el Señor va enganchando, pero ellos apelaron a la necesidad y ese fue lo más bonito, porque ellos no nos trajeron a la iglesia, no dijeron pasen por el parque a la iglesia o al culto o a la congregación. Ellos nos dijeron vengan a nuestra casa.
y a tal punto de que María Laura, con 5 años, amiga de Michelle, no me haga llorar, Herma, por favor, se hizo amiga de Marita, como todas las chicas. Marita tenía 3 hermanos varones y de repente se encuentra con 6 mujeres en la casa de Herma. Entonces dijo, esta es la mía, esta es la mía. Y entonces se hicieron amigas y un día se acerca a Herma, un viernes. No, no me hagas llorar, en serio, no te voy a mirar, voy a mirar para otro lado. Entonces, dice, María Laura quiere venir con ustedes quiere venir con nosotros al culto, a la iglesia, a una reunión. Y dice, ¿ustedes no tienen problemas? Somos evangélicos. No, le dijimos nosotros, para nada. Marita vino tan feliz de esas reuniones, venía tan feliz de todo lo que pasaba en la casa de los Ducasa y con las Ducasa, que realmente nosotros nos entusiasmamos y dijimos, vamos nosotros. Bueno, no tengo la verdad nada que agregar, pero iba a mencionar eso, con lo cual cerraste. Tuvimos 2 estilos de evangelización, para que sepan lo que funciona, lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó. En México, este doctor, que vivía en el semipiso, nosotros rentamos un semipiso cuando llegamos a Ciudad de México, y un doctor misionero con su familia también, vivían en el otro lado. Y trataron de establecer relación con nosotros. ¿Pero qué hicieron? Me llevaron a mí, a un grupo de estudio bíblico, con quien, también con Juan Martín, me acuerdo, nos llevaron a un hotel a una reunión. Lo primero que hicieron, somos evangélicos y te queremos invitar. Y a Patricia, un grupo armado de la iglesia se le apareció en casa una tarde a hablarle de lo riesgoso que sería morir sin Cristo. Y obviamente Patricia cerró la ventana y yo también. Con un approach que lo hicieron genuino, que a algunos les da resultado, pero a nosotros no nos dio resultado. Sin embargo, cuando vinimos acá, la primera vez, después de ser amigos, que escuchamos decir, nosotros somos evangélicos, fue después de hacerse amigos, no antes. Cuando Herma llama y dice, ¿ustedes no tienen problemas que Marita venga con nosotros? No, ¿por qué? Le digo. Dice, porque somos evangélicos, nuestra iglesia es evangélica. No, le digo, no tenía prejuicio, porque no me pusieron la Biblia adelante y el estudio bíblico adelante. Y esto para mí es tan importante, la relación. Para mí lo más importante para compartir el evangelio con otros, si lo puedo hacer, nos convertimos a los 36 años, yo 35, Patricia. Pensábamos que estábamos bien, pero la verdad no estábamos bien, estábamos en muchas cosas complicadas. Y Dios nos cambió la vida, pero nos cambió a través de una relación. Y los invito a eso, a que hagan eso, háganse amigos de la gente, lleven gente a su casa, muéstranle su manera de vivir, no hablen tanto. No tenemos una oportunidad acá, sin ir más lejos, en el parque. El Señor nos dio la oportunidad, no sé si no le vamos a llamar la iglesia del parque ahora, nos dio la oportunidad de estar en lindos lugares. De repente salir y preguntarle, ¿cómo estás hoy? A alguien, no sé, como hicieron ellos. No nos conocíamos, pero se acercaron. Che, ¿ustedes son de Argentina? Quizás pero un venezolano, son de Venezuela. ¿Sos de Medellín? Y empezar por otro lado. Y animarlos a que no lo dejen. Porque a nosotros nos cambió la vida. Otro ejemplo de la multiforme gracia de Dios. Cómo el Señor hace las cosas de maneras tan dispares, pero algunos detalles interesantes. Él mencionó a Ana Schneider, que es hermana de mi yerno. Dios sigue uniendo por todos lados, en Argentina, en Estados Unidos, la familia. Y también interesante que los niños son muchas veces los que hacen que los padres se acerquen al Señor. Así que no hay que descartar nada, hay que hacerse amigo, como bien dicen, la relación genuina, no una relación para ver si lo hago prosélito, sino la relación porque me intereso de verdad por otra persona. Le brindo mi amistad, mi afecto, mi amor, y seguramente habrá oportunidad para comunicarles el Evangelio. Así que todavía tenemos un poquito de tiempo, así que Herma y Lito nos van a compartir. Ellos vienen de una experiencia distinta a esta, pero válida también
como el Señor la usa. Yo me crié en una familia cristiana, así que las primeras cosas que escuché de Dios las escuché de mis padres, en especial de mi mamá. Mi papá también, ¿no? Pero mi mamá siempre tenía esa... comunicaba un amor especial hacia los niños y la familia. Y sé que siempre me ha hablado, no recuerdo el momento exacto que me habló del Señor, pero yo sé que tenía 5 años cuando acepté al Señor. Y me bauticé. En esa época vivíamos en Houston y asistíamos a una iglesia china. Y el pastor chino, Hong Sit, fue el que me bautizó también a los 5 años. Y en noviembre del 59, que tenía 5 años todavía, fue cuando nos mudamos a Argentina como misioneros. Y allí en Chaco, creo que todavía no había cumplido los 6 cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo. En una reunión que estábamos, lo recuerdo perfectamente esa reunión, donde yo le dije a mi mamá, siento algo especial. Mi mamá dice, es el Espíritu Santo. De que entre. Entró. Y me recuerdo que caí al piso, porque es como que me desperté en el piso hablando en lenguas. Una experiencia sobrenatural. Así que siempre he dicho, el Señor ha obrado en mí desde muy pequeña. No quiere decir por eso que yo no tuve mis tiempos de rebeldía y dificultad en la adolescencia, porque sí los tuve. Pero nuevamente, es decir, nos mudamos muchas veces cuando era chica. Y cuando tenía 13 años, nos mudamos a Buenos Aires. Vivíamos primero en Chaco, después en Santa Fe, y después nos mudamos a Buenos Aires y yo no me quería mudar. Yo estaba muy enojada porque nos mudábamos y yo recién había empezado la escuela secundaria, estaba en mitad de año y para mí fue una tortura mudarme a Buenos Aires. Así que tuve mucho tiempo así como de depresión y problemas de actitud, pero ahí también el Señor me volvió a tocar. Y ahí fue donde entendí, hasta cierto punto, nosotros tenemos la fe de nuestros padres, pero hay un momento, esa fe tiene mi fe, y creo que eso ocurrió en especial en la adolescencia, con las crisis que pasé, donde el Señor me tocó. Era un tiempo de un mover espiritual muy importante allí, que estaba pasando en Buenos Aires, que muchos han contado. Y al poco tiempo de mudarnos, nos mudamos en julio, no me acuerdo en qué mes fue, hubo una serie de reuniones en un lugar que se llama Villa Soldati, y que predicó mi papá. Íbamos todas las noches, creo que fue durante 5 semanas. Y las reuniones duraban, no sé si empezaban por las 8, a veces hasta pasada la medianoche estábamos allí, pues la gente no se quería ir. Eran tiempos muy especiales y yo sé que el Señor en esa época me tocó de una manera especial. Y cuando el Señor te toca, te cambia de adentro para afuera. Amén. Y nunca más dudas de Dios. Eso es lo que necesitamos. Un toque profundo del Señor que nos cambie la mente, que nos cambie el corazón y nos haga afirmar. Esa firmeza tiene que venir de adentro por el toque del Señor. Y eso es lo que vuelvo por nuestros hijos. Salito lo conocí cuando tenía 13 años. Porque cuando nos mudamos a Buenos Aires empezamos a asistir a un lugar que se llamaba Centro Juvenil Cristiano. Era un caserón enorme en la localidad de Martínez.
donde hacían actividades para jóvenes los fines de semana en particular. Y a veces había campamentos de verano. Y lo conocí ahí, pero ahí no pasó nada, porque él tenía 19 y yo tenía 13. Pero lo conocí. Nos conocimos. Y también a la hermana, me es amiga de la hermana. Y después, cuando en el año 68 comenzamos, por lo que todo lo que estaba ocurriendo, mucha gente que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y muchos habían sido echados de su iglesia porque no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Y entre ellos había muchos de ellos de los hermanos libres, algunos bautistas, y bueno, había un matrimonio de apellido St. Leven que tuvieron un caso así, y ellos se acercaron a mi papá y le pidieron si él no estaría dispuesto a iniciar una reunión en la casa. Ellos ofrecían su living para que nos empezáramos a reunir para muchos de estos que habían quedado sin congregación. Y así fue que empezamos en Villa Ballester, en el living de los St. Leven. Y oh casualidad, la esposa de Gerardo, Mari, tía Mari, era pariente de Nito. Sí, ella era de apellido Murillo y la mamá de él es Murillo también. Era un parentesco un poquito lejano, pero era cercano en el sentimiento, en el afecto. El papá de tía Mari había sido cura y la mamá monja. Y bueno, ellos se conocieron y dejaron los hábitos, se casaron, pero así fueron rechazados por la Iglesia Católica. Esa es parte de mi historia. Sí. Lo menciono simplemente, lo menciono. Esa tía Mari era prima del abuelo de Víctor, ese era el parentesco. Pero siempre habían sido muy cercanos en el afecto. Entonces, bueno, Víctor terminó viniendo a las reuniones ahí en Villa Ballester y nos conocimos mejor y con el tiempo nos casamos. El Señor hace las cosas como Él determina. En cuanto a los Fernández, sí, nos acercamos a ellos para ser amigos, porque a mí hace un tiempo yo escuché una frase que se lo atribuyen a San Francisco de Asís, que dice: predica siempre el Evangelio. De ser necesario, usa palabras. Esa palabra después me pega fuerte, porque yo creo que no todo es por medio de palabras, ni bibliazos, ni nada por el estilo. Primero tiene que venir el contacto, la amistad, el interesarse por otros. Y lo otro viene después. Yo creo que el Señor obra de muchas maneras. Yo nunca he sido una de querer dar bibliazos a la gente, pero sí amistad. Pero el Señor hace. Bueno, no sé qué puedo agregar ahora, parte de mi historia, pero bueno. Habría que explicarlo de 19 años y 13 años un poco mejor. Sí. Bueno, en realidad, uno dice 13 y 19 son 6 años, pero en realidad no son 6 años, son 5 años, 8 meses y 13 días. Es un poco diferente. Y bueno, ya que dije 5 años, 8 meses y 13 días, hay una pequeña historia cuando era niño y tenía esa edad. Yo vivía en Mendoza, en Argentina, y estoy en la casa de mi amigo, Eduardo, se llama, Martino de apellido. Y el padre estaba arreglando el auto, que tenía un auto color verde, no sé, un auto viejo sería, pero, y entonces yo hago un gran suspiro y me dice: ¡wow! ¡Qué suspiro! Me dice el padre. Y entonces, yo no le dije nada en ese momento, pero me quedó grabado ese episodio. Y entonces después dije: seguramente es cuando nació él. 5 años, 8 meses y 13 días.
Desde entonces, siempre lo digo como broma, pero algún día a lo mejor nos enteramos y decía. Bueno, con respecto, sí, mi bisabuelo era hermano del papá de mi tía Mari, que fue sacerdote y después decidió ser un pastor y se casó con esa novia que tenía, que era una, ¿cómo se dice? Una novicia en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y siempre oraron por sus hijos, por su hermano. O sea, eran dos hermanos, José y Antonio. Antonio era el ex sacerdote y José era mi bisabuelo. Y siempre, Antonio era menor y siempre oró por José y por sus hijos, que eran 4 varones. Uno de esos varones fue mi abuelo. Siempre tuvieron una carga por la familia, por esos hijos, por esos primos hermanos. Y entonces, cuando viajaban a Córdoba, los visitaban y oraban por ellos. Iban a visitar a mi abuela y oraban por él. Cuando nosotros vamos a Buenos Aires, mi padre y mi madre se trasladaron a Buenos Aires, ahí tuvimos un acercamiento con ellos, con esta tía Mari y Fati, que era el esposo. Y bueno, estábamos en soledad en Buenos Aires, porque es una gran ciudad, pero hay mucha gente que está sola, que no tiene comunicación o que han venido de otros lugares. Y entonces empezamos a ir a tener una relación más cercana y ahí fue nuestra conversión, mi conversión, de mi hermana y mía y también de mi madre. Y así que en esas circunstancias fue que empezamos a ir al Centro Juvenil Cristiano en Martínez y ahí conocí a mi esposa, a mi futura esposa. Así que bueno, sí, Dios se mueve de 1000 maneras, no hay limitaciones, ¿no? Y desde entonces, a partir de esas reuniones en Villa Ballester, empezamos a tener un acercamiento que es temporal también, porque era un viejo de 19 con una niña de 13, era una diferencia. Pero bueno, pasó un poco el tiempo y cuando fue suficiente, no escandaloso. Tenía casi 18 cuando nos pusimos de novio. Sí, bueno, gracias. Así que... Muy bien, habría muchas cosas para contar de aquel tiempo. Me acuerdo un pequeño detalle nada más. Una tarde estábamos fundidos con Raquel, ya era medio de nochecita, y dije, hoy nos acostamos temprano. Así que nos fuimos a la cama y yo me acuerdo como hoy, me estaba bajando los pantalones ya para acostarme. ¡Ring! Abro, ¿quiénes eran? Hermanito. Varias veces, sí. Porque fue una relación de años tan linda que sigue hasta el día de hoy. Y también estábamos en el mismo grupo que hace un tiempo, trabajamos juntos. Bueno, en fin, hay toda una historia. Cómo Dios teje la vida. ¿Quién se iba a imaginar que ellos se trasladaban acá y que nosotros también nos trasladábamos aquí? Solo Dios hace esas cosas. No quiero adelantarme, pero con Julie salíamos por la calle, ¿ya te acordás que íbamos por Ballester predicando a la gente en la calle? Una vez fuimos a una plaza, había lo que llamaríamos, no sé acá como se dice, un homeless, que le predicamos y fue toda una historia, porque después le tuvimos que pagar que vaya a un hotel, lo mandamos a una provincia para que se amigue con la familia, toda una historia por salir a la calle juntos a hablarle a la gente. En fin.
Lito trabaja, claro, me acuerdo, trabajó en mi casa y gracias a eso después se fueron a Arabia. Así que todas redes que el Señor va trayendo que uno nunca sabe cuando verdaderamente expande el Evangelio. Muy bien, dejo el final de hoy para el principio del domingo. Así no nos vamos demasiado en tiempo. Pero gracias por los que han dado testimonio, gracias a todos por escuchar. Todo está funcionando muy bien. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.